Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Estela Caicedo, tu amiga especialista y embajadora de valores. Este es tu programa Valores en Acción, Liderazgo con Integridad, donde compartimos con personas de valor que añaden valor a los demás. Este día quiero compartir con el padre Ricardo Villalta, quien es un sacerdote muy querido aquí en la comunidad de San Pedro Sula, Honduras, en la Universidad Católica. El padre, pues, un gran personaje, un ser humano muy lleno de amor, que nos dejó esa sonrisa, ese carisma, ese amor por Dios, Padre, que ahora queremos compartir. Y el tema de hoy es sobre el valor de la fe. Bienvenido, Padre Ricardo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que nos vean. Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar por lo menos por este medio otra vez en San Pedro, añorando volver a San Pedro, ¿verdad? Siempre orando para que todo vaya saliendo de la mejor manera y que el Señor nos vaya iluminando en todas las decisiones, ¿verdad? Extrañando los horrores, ¿verdad? Y junto con ustedes extrañando el pollo chuco, extrañando las baleadas, extrañando todo lo que es bueno en San Pedro, ¿verdad? Que son muchas cosas. Gracias, Padre. Y es que el Padre Ricardo se encuentra ahorita prestado en San Salvador y pues están disfrutándolo allá, ¿verdad, Padre? Poder estar llevándoles a usted esa bendición que lleva donde quiera que va. Y bueno, Padre, hablando sobre el valor de la fe, en la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1. Estamos pasando por momentos de mucha dificultad, Padre, tal vez nos ayuda entendiendo qué quiere decir ese versículo tan poderoso. Bueno, en aquel momento, ¿verdad? Pues hay que tener en cuenta la comunidad a la que estaba escrito, ¿verdad? Es un discípulo de San Pablo que escribe este texto a la comunidad de los hebreos, precisamente, ¿verdad? Para reavivar en ellos la esperanza de lo que ellos están esperando, que es la segunda venida de Jesús en ese momento, ¿verdad? Adaptándolo a nuestro tiempo, yo creo que si hay algo que nosotros podemos tener certeza, no es de lo que va a pasar, pero sí de lo que esperamos, ¿no? De las buenas vibras que nosotros queremos tener, ¿verdad? Para que las cosas vayan cambiando. Y si ciertamente ahorita estamos viviendo una situación bastante difícil, ¿verdad? Llena de mucha incertidumbre, nosotros no sabemos a veces ni siquiera qué esperar. No obstante, yo creo que sí tenemos que tener la certeza de que esperamos lo mejor, ¿no? Y que hay una parte que no depende de nosotros, ¿verdad? Porque esto nadie lo pidió, ¿verdad? Sin embargo, sí que hay otra parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? La construcción de una sociedad nueva, la construcción de unas nuevas relaciones humanas, el restablecimiento de la confianza en los demás, el restablecimiento de la confianza en uno mismo, ¿verdad? Creo que son las cosas que uno puede, digamos, como empezar ya a formularse en este instante, en este momento, ¿verdad? Empezar a ser mejores personas, porque si hay algo que ha dejado de manifiesto este virus es precisamente la brevedad de la vida y lo poco que falta, ¿verdad? Para que las circunstancias cambien, ¿verdad? Entonces es como una pausa que la vida nos está dando también para que nosotros nos percatemos que en poco tiempo, en mucho tiempo, nosotros podemos cambiar muchas cosas, ¿verdad? Empezando por nosotros, claro, ¿verdad? Así es, Padre, es que no tiene que pasar un acontecimiento tan feo como para decir, como dice usted, cambiemos, que querramos ser mejor y que fomentemos esa fe. Estaba viendo investigando que dice que la palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Entonces es creer, ¿verdad? Es tener esa confianza en Dios, en este caso, para las personas de fe, esa confianza en alguien que es más poderoso que nosotros y que nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo surgió el amor por Dios y por la fe en su vida, Padre? Mira, yo creo que aquí tiene que ver mucho la familia, ¿verdad? Tiene que ver mucho la familia. Yo de algo estoy seguro, aunque mi familia no es de estar todo el tiempo metidos en un templo, ¿verdad? De hecho, tampoco son muy asiduos, ¿verdad? A asistir. Sí, una cosa que yo puedo decir que mis papás nos enseñaron a todos fue comunicarnos con Dios.
¿verdad? Y digo comunicarnos con Dios, que no es lo mismo que decir rezar, que no es lo mismo que decir oraciones, sino el de comunicarte con Dios, ¿verdad? Con la confianza de decirle absolutamente todo, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Y yo recuerdo sobre todo mi papá, mi mamá, ¿verdad? Que eran capaces de decirle a Dios el gracias del día a día, pero también el reclamo del día al día, ¿verdad? Y una de las cosas que uno se empieza como a plantear es que uno piensa que la comunicación con Dios pues simplemente tiene que ser como de aquella rendición total, ¿verdad? En la cual Dios sabe lo que hace y ya punto, ¿verdad? Y sí, ciertamente Él sabe lo que hace, ¿verdad? Pero yo creo que en una relación de confianza, la confianza no es tal hasta que tú no tienes precisamente la posibilidad de decirle las cosas con las que no estás de acuerdo a la otra persona. Y yo creo que aunque Dios sabe por dónde lleva las cosas, nosotros no tenemos la visión de todo el presente, de todo el futuro, de toda la historia, como para poder entenderlo todo. Entonces hay momentos en específico en los que uno dice, bueno, Señor, ahorita sí que no te estoy entendiendo, o sea, no estoy comprendiendo por dónde estás llevando las cosas. Definitivamente yo necesito que me expliques de alguna manera, o por lo menos que me entiendas que en este instante no te puedo comprender, ¿verdad? Que me has dejado como en pausa, ¿verdad? Yo creo que tener esa actitud en la cual nosotros podemos decirle a Dios con toda confianza cuando no le entendemos, también es parte de la fe. Porque nosotros pensamos tal vez que la fe es simplemente creer y no discutir. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa percepción, ¿verdad? Porque si yo creo que Dios tiene conmigo una relación de amistad y una relación de confianza, yo tengo que ser capaz también de decirle al Señor cuando no lo estoy entendiendo, cuando no lo estoy comprendiendo, cuando las cosas se me salen de mis manos, ¿verdad? Incluso reclamarle, sobre todo en este contexto en el cual nosotros vemos morir gente muy justa, gente muy luchadora, gente muy inocente, ¿verdad? Pues yo creo que también tenemos que tener esa posibilidad de decirle, Señor, no estoy comprendiendo esta faceta, no la estoy entendiendo del todo. Me adhiero a que sé que vas a sacar lo mejor de esto, ¿verdad? Pero por este instante creo que necesito como que me expliques el 2 más 2, ¿verdad? Porque no me está quedando muy claro, ¿verdad? Yo creo que esa confianza es fundamental para poder establecer una relación auténtica con Dios. Así es, y es que deberíamos de entender eso, como usted dice, es nuestro amigo, ver a Dios como ese amigo en quien podemos confiar y le podemos decir todas las cosas, desde lo más simple hasta lo más complejo, y que aunque no entendamos lo que está haciendo ahorita, y decirle sinceramente, como usted dice, no entiendo, que alguien me explique porque ahorita no entiendo. Y en realidad que todas las cosas suceden a bien a los que amamos a Dios, pero en el momento no entendemos el porqué. Y creo que por ahí dicen, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, y pues después nos va a explicar, si es que nos quiere explicar, qué es lo que pretende, ¿verdad? Pero sí, al final, sin duda que lo vamos a descubrir. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos momentos tan difíciles, Padre, en el que la fe de muchos es probada? ¿Qué recomienda? Mira, yo creo que me remito a lo que te decía anteriormente. Yo creo que hay que vivir los momentos como se nos van presentando, ¿no? Uh-huh. Sí, encontrar en Dios la fortaleza, sí, encontrar en Dios la fuerza, pero también respetar el momento que estamos viviendo. Porque yo creo que, no sé si será muy atrevido lo que voy a decir, pero yo incluso consideraría hasta irrespetuoso tratar de imponerle a las personas que tienen que tener fe, ¿verdad? En un momento en el que sienten más dolor que fe, ¿verdad? Entonces, yo creo que la fe nos sostiene, ¿verdad? Que la fe entra en discusión, ¿verdad? Para mí la fe es un principio, ¿verdad? Es un don de Dios, ¿verdad? Es una tarea humana también, pero es un don de Dios, y como procede de Dios, se tiene o no se tiene, punto, ¿verdad? Yo no puedo decir si tengo mucha o tengo poca, ¿verdad? O está flaqueando mi fe, ¿verdad? O lo que fuera. Si está flaqueando, la tienes, ¿verdad? Si tienes poca, la tienes, ¿verdad? El mismo Evangelio dice, con que tengas la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿verdad? Basta y sobra para mover una montaña, ¿verdad? Sí. Y a veces la montaña somos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en estos momentos yo creo que hay que distinguir, hay que saber distinguir que una cosa es un proceso, por ejemplo, un proceso de duelo, en el cual hay etapas en las cuales entra en discusión absolutamente toda la realidad de una persona, ¿verdad?
Y yo no puedo juzgar que esta persona perdió la fe solamente porque está pasando por un momento de duelo, o que dejó de creer en Dios, o porque en el momento del dolor le surgió un reclamo, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? O que Dios la va a castigar, ¿verdad? O Dios lo va a castigar porque está reclamándole las injusticias que están pasando. Yo no puedo cometer como te digo, el irrespeto de poner en duda la fe de una persona, ¿verdad? Porque está pasando por un momento concreto, ¿verdad? Hay que comprender, ¿verdad?, la circunstancia que está viviendo una persona, ¿verdad?, para poder luego decir, ¿verdad?, algo con respecto a su fe. Y yo creo que la fe de los demás no tiene que estar sometido a juicio, ¿verdad?, porque la fe es una relación que tiene la persona con Dios, y es una relación personal, ¿verdad? Es como que yo me ponga a discutir cómo es que aman las personas, ¿verdad? Yo no estoy dentro del corazón de las personas para saber cómo es que aman, ¿verdad? Igual con la fe, yo no puedo decir esta mujer o este hombre tiene mucha o poca fe, porque pareciera como que duda de todo. No, de hecho, la fe es sostenerse en medio de dudas también. Entonces no puedo yo, digamos, juzgar la fe de alguien. ¿Cómo puede una persona vivir la fe en circunstancias adversas como estas? Estando consciente del momento que está viviendo, respetando el momento que está viviendo, viviendo a profundidad cada una de las etapas de su vida, ¿verdad?, y darse cuenta poco a poco, ¿verdad?, porque así es la dinámica de la vida. Poco a poco uno se va dando cuenta, cuando ya va pasando la tormenta, cómo es que Dios estuvo presente, ¿verdad? Dar ese paso, ¿verdad?, dar ese paso. Lo que sí yo puedo decir, ¿verdad?, es que aunque se tornen difíciles las circunstancias, no es lo mismo pasar por las adversidades con Dios que sin Dios, ¿verdad? Entonces ahí sí, digamos, uno tiene que hacer una opción, ¿verdad? Estás reclamándole a Dios y todo lo demás. Ya después de tanto reclamar, ¿verdad?, uno se da cuenta de que no, o sea, aquí no es cuestión de culpas, ¿verdad? Aquí es cuestión de circunstancias, ¿verdad? Cuestión de circunstancias, y que nuestra esperanza se reaviva y que Él es el que nos está sosteniendo, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias. Dios no puede ser circunstancial. Dios no puede quedarse. Nosotros no podemos leer que Dios está con nosotros solamente cuando nos va bien o cuando nos va mal, ¿verdad? Dios no puede ser circunstancial, porque no sería Dios, ¿verdad? O está en todo momento o no está. Y yo prefiero pensar que está. Así es, pero es que, como usted decía, nosotros podemos pasar una situación difícil con o sin Dios, y esa es la única diferencia, porque la verdad, como dicen, el sol sale para buenos y sale para malos. Cosas buenas van a pasar a gente de bien, como usted decía también, gente justa ha muerto, pero la verdad que tenemos que entender como cristianos que la muerte solo es el comienzo de la vida también, de la nueva vida, de la vida eterna. Y sí creo que es una gran decisión, una decisión muy difícil el aceptar, bueno, voy a pasar esto sin Dios, a lo que me venga, y verdad, como quien dice, tirarse sin paracaídas, o lo voy a enfrentar con Dios, que nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la seguridad para seguir adelante, ese consuelo que necesitamos también tener cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pero todo pasa, tiene su momento y tiene su propósito también. ¿Qué beneficios le ha dado, Padre Ricardo, le ha traído a su vida el practicar el valor de la fe? Mira, yo creo que como la fe es don de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mayor beneficio es tenerlo a Él. El mayor beneficio, ¿verdad? El más grande de los beneficios es tenerlo a Él. Y también yo creo que anteriormente decía usted algo de la obediencia a la fe, ¿verdad? Yo creo que la obediencia a la fe es el detenerse a pensar, ¿verdad?, qué es lo mejor que puede pasarle a alguien, ¿verdad? Y detenerse ante la amenaza de qué es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? Yo creo que la fe se pone en entredicho, ¿verdad?, cuando pasan todas aquellas cosas que nosotros pensamos que no eran para nosotros, ¿verdad? Que tal vez imaginamos, estamos tan acostumbrados a ver noticias
que le pasan a otra persona, ¿verdad? Y pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros, que cuando llegan a pasarlos a nosotros, entonces entramos en esa incertidumbre y ahí es donde vienen los beneficios, entre comillas, de la fe, ¿verdad? Y digo entre comillas porque la fe no podemos remitirla a la utilidad, ¿verdad? No es algo útil, no es algo que yo compro, ¿verdad? No es un tomacorriente que yo compro en una ferretería para que me sirva para conectar algo, ¿verdad? No es tampoco no sé, algo tangible, ¿verdad? Que yo voy a tenerle una función concreta, ¿verdad? La fe es, punto, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene? Pues los que te decía anteriormente. Es el encontrar fortaleza cuando ya no hay otra fortaleza, ¿verdad? Es encontrar voluntad cuando ya se nos acabó la voluntad. Es encontrar fuerza para levantarse cuando pareciera como que todo viene para abajo, ¿verdad? Es mantenerse en pie cuando todo se cae, ¿verdad? Es simplemente ser, ¿verdad? Es encontrar la autenticidad de uno, ¿verdad? Y dar gracias por la autenticidad de uno, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros es una palabra dicha por Dios, ¿verdad? Que hacemos un hermoso texto, ¿verdad? Tenemos una herencia hermosa en la Sagrada Escritura, 8,000 años contenidos ahí de fe, y sin embargo, ni aún la Sagrada Escritura llega a escribir un texto tan hermoso como el que somos todos nosotros, ¿verdad? En cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros misterios, ¿verdad? Y en la Escritura tenemos desde letras mayúsculas hasta puntos finales, ¿verdad? Entonces, todos entramos en esa dinámica, ¿verdad? En el cual todos podemos tener una función, ¿verdad? No me gusta hablar de función ni utilidad de la fe, porque para mí no entra en esas dinámicas, ¿verdad? Sino simplemente es, ¿verdad? Pero sí es cierto, digamos, si lo queremos traducir bajo esas categorías, de que es el que pone el plus, donde nuestras limitaciones se ponen manifiestas, ¿verdad? Donde nosotros ya decimos hasta aquí, Dios dice, conmigo no. Conmigo vamos no empezando. Aquí estamos empezando. Y también, un día esto miraba, ¿sí? una caricatura que me representó mucho, ¿verdad? Con respecto al el camino con Dios y el camino sin Dios, ¿verdad? Sí. Entonces decía, camino sin Dios, y era un hombre en bicicleta, ¿verdad? Con una línea recta, ¿verdad? No había, digamos, matices. Y el camino con Dios, ¿verdad? Era un hombre en bicicleta, ¿verdad? Con bajones, montañas, ¿verdad? De todo el asunto. Y entonces yo decía, sí, la vida lineal, pues sí, tiene un principio y un fin, ¿verdad? Viviste y pasaste por la vida sin mayor pena ni gloria, ¿verdad? Pero con Dios como que viene a ser más divertido el asunto, ¿verdad? Porque tienes que bajar a lo más profundo y tienes que subir a lo más alto, ¿verdad? Y hacer un viaje, una travesía, una aventura completa. Así es. Y es que en la palabra de Dios no nos promete cielo color de rosa, dice, tendréis aflicción. O sea que ahí nos dijo, claro, el Señor, van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener una vida emocionante, como dice usted, que va para arriba como una montaña rusa, pero es emocionante la verdad, porque eso nos ayuda a crecer. Cada dificultad es como un reto, un nuevo reto que tenemos que enfrentar y que vamos a pasar con buena nota, o que nos van a aplazar y vamos a tener que volver a repetir, pero es yo algo que nos da esperanza. Sí, yo creo que yo no sé si es muy descarado, ¿verdad? Beneficio propio, ¿verdad? Pero yo creo que al final todos vamos a pasar, ¿verdad? La misericordia de Dios alcanza para todos, ¿verdad? Sí. Y ese es uno de sus misterios, ¿verdad? Uno se puede preguntar, bueno, y esta persona que falló tanto, y esta persona que hizo tanta maldad, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? También va a estar ahí, sentado en el banquete, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Va a estar el corrupto, ¿verdad? Sentado ahí mismo. Ay, sí. Yo creo que cuesta pensarlo. Bueno, padre, sí, de todas, ahí en la palabra de Dios también dice, cuando imagínense los dos que estaban a la par de Jesucristo, se lo llevó de un solo al que estaba, ¿verdad? Reconociéndole. Le dijo, hoy estarás conmigo. Y como sí. Dice usted, de repente, y tal vez vivió una vida desordenada, pero tampoco sí, nos da, pero ahí yo creo que ahí sí, digamos, hay que hacer el matiz
de que ciertamente nosotros no podemos juzgar quién es el que va a estar ahí con Dios, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si hay una actitud que ha cambiado, por ejemplo, en el pasaje que usted está ejemplificando, ¿verdad? Es una persona que reconoce quién es Dios y surge todo un arrepentimiento y surge toda una actitud, ¿verdad? Así de conversión, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, el corrupto va a estar sentado en el banquete, seguramente sí, pero por ser corrupto no, ¿verdad? Así es. O sea, tiene que haber un proceso de conversión. El pecador va a estar sentado en el banquete, sí, pero no por ser pecador, ¿verdad? Porque tú no me vas a decir que una persona que estuvo practicando la bondad toda su vida va a sentarse a la par de aquel que se robó todos los millones del Seguro Social, por ejemplo. O sea, no, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de arrepentimiento, tiene que haber un proceso de conversión, ¿verdad? Tiene que haber una justicia también. Así Nosotros decimos justicia divina, o sea, sí. No, justicia de verdad. La de Dios es de verdad, pero digo yo, de verdad que se palpe también en nuestra realidad. Así es, y es que tiene que ver con eso que dice usted, el arrepentimiento genuino. No solamente es eso borra todo, si ya hizo él todo por nosotros, pero falta ese arrepentimiento genuino de que en realidad reconozco que lo que hice estuvo mal, y también que reconocerle a él como nuestro Señor y Salvador, que es lo que nos va a ayudar al final de nuestra vida. ¿Cómo podemos recomendar, Padre Ricardo, para cosas prácticas que nos digan, que a los que nos están escuchando, que puedan decir, bueno, voy a practicar la fe? Vamos a ver qué puedo hacer, porque por ahí una palabra que dice en Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como, ¿qué podría recomendarle? ¿Qué hace usted, Padre Ricardo, para fomentar su fe, para fortalecerla? Mira, si me preguntas cuál es mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que es el contacto con la gente necesitada. Nadie tiene tanta fe como una persona que tiene que ver todos los días qué va a comer, dónde va a dormir, cómo consigue trabajo. O sea, nuestro pueblo es el que nos evangeliza, ¿verdad? Nuestro pueblo es el que nos evangeliza. Ahí sí yo quisiera ser millonario, ¿verdad? A veces como para poderle dar a todo el mundo un poquito, ¿verdad? Yo creo que el pueblo evangeliza, ¿verdad? El pueblo es el que le pide a uno que se convierta, ¿verdad? El pueblo es el que le pide a uno, ¿verdad? Con sus necesidades, ¿verdad? A ver, yo hay una pregunta que tengo, ¿verdad? Y vi otra vez, yo creo que estamos en la era de los memes, ¿verdad? En la cual los memes también con un poquitos elementos nos dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y miraba a Hitler saliendo de una capilla, ¿verdad? Y entonces decía, ser buen cristiano no te hace buena gente, decía. Un mensaje bastante duro, ¿verdad? Pero lamentablemente sucede, ¿verdad? ¿Cómo voy a fomentar yo mi fe? Bueno, primero tengo que tener claro que la fe tiene una dimensión de relación con Dios, pero inmediatamente tiene una relación con los demás, ¿verdad? Creo que Jesús lo explicaba en el evangelio que acabamos de escuchar el domingo pasado, ¿verdad? El mandamiento más importante tiene la doble dimensión de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, yo no puedo decir tengo fe en Dios si no tengo fe en el ser humano. Yo no puedo decir yo amo a Dios si no amo al ser humano. Yo no puedo irme a arrodillar a un templo, ¿verdad? Para olvidarme de la realidad y salir por la puerta del templo, ¿verdad? Y ser la misma persona, ¿verdad? O que no me importen los demás. Tiene que haber, y yo creo que tal vez eso es una de las cosas que más discutible, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Lo más discutible puede ser que nos puedan reclamar a la mayoría de cristianos, ¿verdad? Que a veces hay una decisión entre lo que es nuestra vivencia de la fe y entre lo que es nuestra práctica como cristianos, ¿verdad? Y eso, digamos, es lo que puede suscitar realmente una crisis en la fe de las personas que van empezando el caminar, ¿verdad? Cristiano. Y también aquellos que pues no tienen una fe formada. Yo creo que no hay fe débil, hay fe mal formada, ¿verdad? Porque la fe es un don de Dios, pero la parte de fe como tarea es la de formarnos en la fe, ¿verdad? Y formarnos en la fe es encontrar
personas concretas, probadas en la fe, ¿verdad? Que nos puedan dar indicaciones de por dónde podemos ir, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes siempre de que está esa dimensión. ¿Qué puedo hacer yo para suscitar la fe? Encuentra a los necesitados. Jesús, de hecho, se identifica con ellos. ¿Verdad? Encuentra a los necesitados, ve a los necesitados, ¿verdad? Ahí es lo primero que tienes que hacer, ¿verdad? No sé si se esperaba que yo dijera, lea la Biblia, rece mucho, ¿verdad? Y todo lo demás. Ok, sí, eso lo tiene que hacer perfectamente, claro que sí lo tiene que hacer, tiene que encontrarse con la palabra de Dios, tiene que tener momentos de oración personal, ¿verdad? Tiene que tener comunicación con Dios, sí, pero no se olvide que Dios está en sus hermanos, ¿verdad? Y es mejor que practicar la fe así. Me recuerdo una frase que me encanta de la Madre Teresa, que decía que nadie se vaya de ti sin que se haya ido más feliz y mejor. Así que es algo que de verdad debemos de practicar, predicar con el ejemplo y fortalecer nuestra fe con el don de servir. El servir, que es también una de las cosas que se enseña en liderazgo, que es uno de los pasos es olvídate de ti mismo y sirve. El servir a los demás, en realidad, que un buen consejo para practicar la fe, el servir a los demás, el ser ejemplo, y creo que eso nos ayuda a muchas cosas, Padre Ricardo, porque también nos ayuda a que la autoestima. Le dicen, usted está deprimido, vaya a ayudar a alguien. Olvídese de sí mismo, porque eso es cuando tenemos depresión y que están pensando mucho en mí, mis problemas, todo lo que me agobia a mí, que me dijo a mí, el resentimiento, todo es pensar en nosotros mismos. Y si nosotros pensamos, como dice usted, en ir a servir, en ir a ayudar a los más necesitados, pues creo que eso en realidad que nos va a fortalecer la fe. Sí, yo considero de que sí estamos en una época en la que el ombliguismo está de moda, ¿verdad? Y estar pensando en mi ombligo, ¿verdad? Y también es cierto que cada quien sabe cómo sufre, ¿verdad? Dicen la sabiduría popular, que solamente cada quien sabe cómo lleva la procesión por dentro, ¿verdad? Y yo considero de que muchos a veces andamos pateando sonrisas, ¿verdad? Tratando de hacer la vida más llevadera a pesar de los dolores propios, ¿verdad? Creo que hay que tomar en consideración los dolores propios, ¿verdad? Ponerles tamaño, ponerles nombre, pero también ponerles límites. Porque uno no puede pasarse toda la vida sufriendo, ¿verdad? Uno merece, digamos, ponerle atención, ¿verdad? Porque tampoco es que voy a evadir los problemas. Tengo que enfrentarlos, ¿verdad? Tengo que enfrentarlos y sacar aprendizajes de las experiencias, ¿verdad? Porque si no, entonces de nada sirve, ¿verdad? Pues sería como estar sometido a un sufrimiento constante si yo no le pongo, digamos, atención a lo que va pasando en mi vida, ¿verdad? El que no tiene memoria está condenado a repetir los mismos errores. Entonces hay que ponerle atención a lo que sucede en la vida. El cuerpo habla también, ¿verdad? ¿Sientes angustia? Pregúntatelo. ¿Sientes depresión? Pregúntatelo, ¿verdad? Considéralo, busca ayuda, ¿verdad? Pero también ponle límites porque ya llega un momento en el que uno dice, no puedo estar yo en esta situación todo el tiempo, no nací yo para esto, ¿verdad? Yo nací para otra cosa, nací para hacer más, ¿verdad? Y una de las cosas que sí es, que yo creo que es voluntad de Dios, y eso sí lo puedo decir con toda certeza, es que cada uno de nosotros podamos ser héroes de nosotros mismos para poder luego ser héroes de los demás. Así es, creo que es lo primero que tenemos que hacer, ayudarnos nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Si no vamos a poder salir de ahí y no vamos a poder pasar ese límite. Estaba viendo justo hoy un video de una sobreviviente del Holocausto, que ella perdió a todos, perdió a toda la familia, perdió al novio que tenía antes de ser llevada al campo de batalla, de concentración, gracias. Y era tan, y ella estudió psiquiatría. Ella se dio cuenta cuando miraba a los veteranos de guerra y ella les estaba ayudando, se dio cuenta que en realidad no podía ayudarles más allá de lo que ella
se había ayudado a sí misma. Entonces decidió regresar al campo de concentración y allí enfrentar todos los horrores que había vivido. Hasta entonces, después de eso, pasó la página de su vida, decidió perdonar y decidió dejar ir todo lo que había pasado, y entonces ya se sintió con propiedad para poder ayudar a las demás personas que necesitaban ayuda emocional y psicológica. Entonces decía yo, wow, qué fe la que tuvo ella al final, y ahora una señora que tuvo sus 3 hijos, nietos, y que con propiedad hablaba desde la experiencia. Y eso es bonito, como dice usted, no me voy a poder ayudar más, no voy a poder ayudar a los demás si yo no me he ayudado primero. ¿Qué mensaje le gustaría dejarles, Padre Ricardo, a todos los que nos están escuchando? Porque este tema es tan bonito, porque el valor de la fe es algo que debemos nosotros de afianzar mucho, y mucho más en este tiempo de incertidumbre, que va a seguir así por mucho tiempo en la vida, como dice usted, una montaña rusa que vamos a tener que enfrentar todo el tiempo. ¿Qué mensaje usted quiere dejarles? Lo primero, yo creo que no tenga miedo a comunicarse con Dios, ¿verdad? Y la comunicación con todo lo que les decía, ¿verdad? No pensemos que la comunicación con Dios tiene que ser solamente una faceta de la oración, ¿verdad? En la cual Dios recibe mi alabanza y mi alabanza y mi alabanza y mi alabanza, ¿verdad? Creo que sería un poquito como Dios ensalzándose en sí mismo, ¿verdad? Y yo creo que Dios en Jesucristo pues no hizo eso, ¿verdad? Más bien Él dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, ¿verdad? Aprendan de ahí, ¿verdad? Dice Él, ¿verdad? Ahora hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es tener la confianza de comunicarse con Dios, ¿verdad? Con toda plenitud y transparencia, ¿verdad? Y de acuerdo al momento que estemos viviendo, ¿verdad? Que no tengamos la vergüenza de un día llegar y decir, Señor, no te entiendo, voy a contar algo que puede parecer muy escandaloso, ¿verdad? Ahí si quieres pues lo edita. Hace años yo vi una película en la cual 2 hermanos iban a la guerra, ¿verdad? Y entonces cuando estaban en campo de batalla mataron al menor de ellos, ¿verdad? Entonces el mayor llegó exactamente en el momento en que agonizaba el hermano menor y falleció en sus manos, ¿verdad? Era tanto el dolor, tanto el dolor que él sentía por la muerte de su hermano, ¿verdad? Que empezó a gritar, ¿verdad? Te odio, Dios, ¿verdad? Empezó a gritar, te odio, ¿verdad? Porque era demasiado el dolor, ¿verdad? Entonces yo siempre, esa película yo la vi cuando estaba pequeño y a mí me pareció tan escandaloso, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo alguien puede gritar eso, verdad? Te odio, Dios, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ya con el tiempo, ¿verdad? Y viendo, estudiando las Sagradas Escrituras y también escuchando la experiencia de muchas personas, poniendo la atención a la propia, ¿verdad? Yo me doy cuenta de que incluso ese grito, Dios lo entendía, ¿verdad? Porque si hay alguien que también hizo experiencia de un profundo dolor, también fue Cristo, ¿verdad? En la experiencia de la cruz nosotros encontramos que Jesús vivió unas experiencias humanas que se parecen mucho a las nuestras, ¿verdad? Ese abandono de Dios, ¿verdad? Al punto de decir, me dejaste solo, Señor, ¿verdad? Porque me has abandonado, ¿verdad? Y aquel salto de fe, ¿verdad? En medio de tanta incertidumbre, ¿verdad? Que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? O sea, en medio de mucha incertidumbre, en medio de mucho abandono, en medio de mucha angustia tal vez, ¿verdad? Porque todos sus amigos lo habían dejado solo, ¿verdad? Aquellos que habían prometido que se iban a morir con él, ¿verdad? Pues lo dejaron solo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que yo les llamaría a que tengan la confianza de comunicarse con Dios independientemente de las circunstancias que vivan. Yo creo que ese es el paso inicial para tener fe, ¿verdad? El saber que estamos ante un Dios que nos escucha y comprende todas nuestras circunstancias, ¿verdad?
que en Jesús se hizo uno de nosotros y con ello entendió todo el misterio humano, que nada de lo que nosotros vivamos le es extraño, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos un Padre que nos acoge y nos comprende, ¿verdad? Que tengamos la confianza. Yo creo que el primer y principal consejo es ese: comunícate con Dios de una forma transparente y auténtica, sin miedo, ¿verdad? Porque Dios está para nosotros desde esa perspectiva también, ¿verdad? Sin miedo. Lo segundo, ¿verdad? Es, si logras tener eso, entonces búscale, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, sí, pero también en la creación, pero también en los amigos, pero también en la familia, pero también en el pobre y sobre todo, ¿verdad? En la persona más necesitada, búscale, ¿verdad? Donde indiscutiblemente va a estar en la persona pobre, ¿verdad? Lo tercero, ¿verdad? Sí, visítalo, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad? Ya por fe, ¿verdad? Que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? Búscale, ¿verdad? Búscale, ¿verdad? Búscale y te vas a dar cuenta de que él ya te estaba buscando, que él ya te estaba buscando antes, ¿verdad? Entonces búscale, ¿verdad? Pero tal vez en esa dinámica, ¿verdad? No podemos nosotros llegar y decir, bueno, reza, ¿verdad? Y visita al Santísimo y reza el rosario y todo lo demás. A ver, primero hagamos experiencia, primero vivámosle, primero saboreémosle, ¿verdad? Y a veces saboreémosle en los momentos más difíciles, ¿verdad? Estoy viviendo esto, Señor, no lo entiendo, ¿verdad? Explícame, ¿verdad? Y desahógate completamente, ¿verdad? Completamente. Y ya cuando desarrolles esa confianza, entonces ahí vamos a comprender por dónde tenemos que ir poco a poco. Él nos va llevando. Y yo creo que una oración que mi papi hacía cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y que a mí me ha quedado resonando siempre, ¿verdad? Es: Señor, agárrame tú de la mano, porque si me agarro yo me suelto. Sencillo, y Dios entiende, ya, con eso. Sí. Y es que sí, Padre Ricardo, gracias por esos consejos. Y en realidad tenemos que confiar en que los planes de Dios son buenos para nosotros y que confiemos plenamente en Él, que todo lo que pase va a ser para nuestro bien. Como decía usted, es importante que reflexionemos para qué estamos pasando esto y ser conscientes que si pasamos por eso, no olvidarnos qué es lo que hicimos mal para no volverlo a repetir, y confiar en que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y es el que cierra puertas que nadie puede abrir. Pero si vivimos en base a esos valores y principios, vivir alineados a los valores y principios, y sobre todo acobijarnos, como dice usted, con ese amor misericordioso de Dios que es eterno y que nos entiende. Si es que con Él no hay problema que le digamos, que nos quejemos, que estemos ahí llorando, Él nos entiende. No lo hay. Y sobre todo cuando hay estas experiencias, sí, ciertamente hay experiencias adversas, ¿verdad? Que son consecuencia de nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Sí. Hay circunstancias adversas que son consecuencias, pero hay otro tipo de circunstancias que llegan a nuestra vida que no son consecuencia de nuestras acciones. Hay sufrimientos que nos llegan que no tienen, digamos, no son la consecuencia, ¿verdad? Y ante ellas yo no puedo decir que hice mal, ¿verdad? Porque no, o sea, no son consecuencias, ¿verdad? La muerte inesperada de un familiar, por ejemplo. ¿Cómo voy a decir yo que es consecuencia de algo mal que yo hice? O una enfermedad, este virus, por ejemplo. Este virus que yo no puedo decir, como he escuchado algunas predicaciones irresponsables, ¿verdad? Decir de que es un castigo de Dios. Yo no puedo decir eso. O sea, primero porque para mí Dios no castiga, ¿verdad? Sí, es que tenemos que pensar en eso, que todo pasa con un propósito, y lo que usted decía es bien interesante, porque es que no todo lo malo que nos pasa es consecuencia de algo que hemos hecho, no todo. Hay daño colateral, yo le llamo daño colateral, porque es algo que hizo alguien que me afectó a mí también, pero Dios está permitiendo eso para mi crecimiento, para que pueda salir alguien mejor, ser una mejor persona, que es lo que queremos, es la intención de estos videos,
para que la gente vea que en personas normales, comunes y corrientes como nosotros, pero que tenemos esa diferencia y es la práctica de valores, y en este caso la práctica del valor de la fe. Muy bendecida, Padre Ricardo, por haber compartido con nosotros de su tiempo. Esperamos tenerlo pronto de vuelta por estas Honduras, pero si no, sé que donde quiera que esté, usted está llevando mucha bendición y sobre todo lo que más me encanta, Padre Ricardo, el poder usted compartir con los jóvenes, porque su carisma y lo que los muchachos ven en usted, una vida llena de valores que ellos pueden imitar, el modelo a seguir, que es algo que puede inspirar a los jóvenes de hoy, que muchos de ellos están tan alejados, tan confundidos. Así que usted es esa luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre Ricardo. La luz es Dios. De los muchachos de San Pedro, sí. de los muchachos de San Pedro, yo les digo a ellos, ¿verdad? Ellos me enseñaron a ser padre. Así que es más bien el agradecimiento hacia ellos. Así es, para donde quiera que vayamos, ser de bendición y servir a los demás, que es lo más importante. Bueno, amigos, sí, ha sido un tiempo muy, muy enriquecedor. Gracias al Padre Ricardo por su tiempo valioso, por todos los consejos que nos dio y por sus puntos de vista acerca del valor de la fe, su experiencia. Y les invito a compartir este mensaje, a hacerlo viral, que hagamos viral las cosas buenas y que ya no estemos tanto enfocados en lo negativo. Y creer que al que cree todo le es posible, y mantengamos la fe en Dios, que con Dios estamos más que seguros. Así que Dios les bendiga y tengan paz y bien para sus vidas. Gracias.